Bien, estamos en este momento entonces viendo el libro de Hebreos y vamos a continuar esta noche con una práctica donde vamos a poder ver justamente sobre lo que es el libro de Hebreos. Tenemos una guía y tenemos un video. En esta guía tenemos, este es un ministerio muy interesante, prepara teológicamente a muchos cristianos. He estado viendo sobre los contenidos, es muy bíblico y por eso le estoy aquí compartiendo este tema. Acá nos da una breve introducción, referencias históricas eh, del contexto judío, porque recuerden ustedes que Hebreos está asociado al judaísmo. Como decía las clases anteriores, es interesante, Cristo fue judío, humanamente, y es interesante que por ejemplo, fiesta judía tiene un mensaje y un trasfondo que hace alusión a Cristo. Diría, no quisiera pecar de necio, pero muchos cristianos desconocen acerca de esta gran relación, de esta gran analogía y el significado que tienen las fiestas judías con Cristo Jesús. El año de la crucifixión de Cristo se juntaron dos Shabbat, dos eventos importantes para los judíos. Entonces, siempre hay un trasfondo, hermano. O sea, está íntimamente ligado. No en vano, Pablo nos va a decir, no, que la salvación viene de los judíos. Al judío primeramente como también al griego, ¿no? Entonces, Hebreos nos abre todo un panorama de lo que debe el cristiano saber, por un lado, lo que corresponde al Antiguo Testamento, a las tradiciones, a las fiestas judías principalmente, al calendario judío. El horario judío es, por ejemplo, diferente al que tenemos. Para nosotros empieza el día a la medianoche. Mediodía con 00 hora, un minuto, ya estamos día miércoles. Para el calendario judío era 6 de la tarde y un minuto. O sea, a las 6 de la tarde y un minuto ya era el nuevo día. Esto tiene una relación directa con la resurrección. Cuando el texto en los evangelios dice, y que muy de temprano fueron las mujeres, tenemos la idea en nuestra mente que fue domingo en sí. Pero para el judío, para el horario, el calendario judío, era a partir de las 6 de la tarde y un minuto. Para nosotros seguía siendo sábado, pero para el judío era ya domingo. Entonces son cosas realmente interesantes y creo yo importantísimas que hace, que exige que podamos estudiar hebreos. Y la verdad que va a ser algo muy especial. Dios nos dé la luz, la sabiduría y sus oraciones para que podamos adquirir de aquí y de acá y sobre todo el texto bíblico como referencia y de lo que hemos estado compartiendo hasta el momento. Entonces, ustedes van a ver los videos y van a tener la guía, ¿no? Aquí está, por ejemplo, ¿no? Acá donde lo ideal sería que esto ustedes lo tengan impreso, ¿no? Porque mientras ven el video, usted puede ir anotando, ¿no? Es como una referencia, ¿verdad? Acá, ustedes saben que estuvimos hablando la semana pasada, no hay un autor concretamente, hay teorías, pero de ninguna manera. Orígenes, por ejemplo, fue uno de los teólogos de los primeros siglos y que este, no se tiene realmente el nombre del autor. Para los hermanos que estuvieron, a ver, rápidamente, ¿quién responde? Rápidamente. ¿Qué es lo que no tiene Hebreos, a diferencia de las epístolas paulinas? A ver, número uno, Cartas. Perdón, saludo. la salutación, que ese es un Ujú. estilo paulino, ¿no? Porque Pablo generalmente empieza con el saludo, la salutación. Número dos, ¿qué sigue? Miren sus apuntes. En las epístolas paulinas, la doctrina, ¿verdad? Y de la doctrina, las exhortaciones. Es más o menos un panorama un panorama hermenéutico de las epístolas paulinas. Sus salutaciones en las epístolas, saludo a la iglesia de Roma, saludo a los hermanos de Tesalónica, saludo a los hermanos de Éfeso, saludo, saludo. Que la gracia del Señor, Pablo, siervo de Dios, ya, llamado al ministerio, ya, su salutación. Luego, generalmente viene la parte doctrinal en las epístolas. Y casi como para cerrar con broche de oro, las exhortaciones.
Esa es una constante en las epístolas paulinas. Hebreos no tiene salutación y la parte doctrinal va a la par con las exhortaciones. Eso lo vamos a ver en toda la epístola, en todo el libro de Hebreos. La parte doctrinal y la exhortación. La parte doctrinal y la parte de la exhortación, ¿no? Y sí, tiene al final del libro de Hebreos, exhortaciones, ¿no? En el último capítulo nos dice, por ejemplo, obedecer a los pastores, ¿no? Sí, acordaos de vuestros pastores, ¿verdad? Exhortaciones que está dirigida, obviamente, a los cristianos judíos como los cristianos gentiles, a los que de sangre eran judíos y a los que no lo eran, ¿verdad? Como los griegos, por ejemplo, ¿no? O los romanos, por decir de otra manera. ¿Ok? Entonces, ahí van a ustedes ver en el video estas respuestas. Hebreo fue omitido del canon. Esta es una parte muy importante. Miren, es una parte histórica. Y luego este periodo, ¿qué se llama este periodo, por ejemplo? ¿Qué quiere decir este periodo? ¿No? Entonces, durante el periodo medieval, la mayoría de los principales eruditos atribuyeron a Pablo el libro de Hebreos. Hoy en día la mayoría de intérpretes dice rechazan la autoría paulina por tres razones, ¿no? Entonces yo creo que esto es bueno, interesante. Estaba buscando y buscar a veces que una de la mañana, 2 de la mañana, no me doy cuenta de la hora, ya, pero buscando, hermano. Dios nos dirige y nos ayuda con estos recursos que yo lo veo muy interesante. No es todo el curso, pero creo que es una parte básica, fundamental, un panorama de Hebreos. Yo creo que con este panorama, hermano, ustedes van a tener ya criterios para ir a la palabra de Dios y tener una referencia histórica, una referencia contextual, una referencia de los judíos, una referencia bíblica, teológica, doctrinal, porque vamos a ver también doctrina en Hebreos, ¿sí? Sesgos, obviamente, pero sí, doctrina, la parte doctrinal. ¿Qué se le llamaba un judío helenista, por ejemplo? Aquí se le llama un judío helenista, ¿no? Entonces, ahí en el video aparecen varios teólogos y no cogen la cuestión doctrinal, simplemente se refieren a la historia o a explicar a quién se le llamaba un judío helenista, quién era un griego, un intelectual apasionado, qué eran estos argumentos teológicos. Y acá está un espacio como para tomar nota. Así que acá les estoy explicando la guía, la audiencia original, judía, helenista, ¿no? O sea, de corte griego, inmadura, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, acá hay varios textos que se respaldan esto. Era perseguida, cercanos a la apostasía, la fecha también, ¿verdad? El propósito, exhortar a la audiencia a rechazar las enseñanzas judías locales y permanecer fieles a Jesús, ¿no? Es un propósito. El autor dice palabra de exhortación. Y en el último capítulo se hace una exhortación, pero acá hace un énfasis en esto. Las exhortaciones, unas frecuencias, ¿verdad? El estilo. Es muy interesante, me fascinó el material y si ustedes desean lo pueden imprimir, hermanos. Son 16 páginas, pueden hacerla en dúplex, ¿verdad? O por allí, en una universidad, está 10 céntimos la impresión y me imagino que el espiralado estará a unos 2 soles porque no son muchas hojas y les va a ayudar, creo yo, como para tener una base del libro de Hebreos, ¿verdad? Acá también tienen unas preguntas de repaso, de repaso, de aplicación, ¿no? El autor de Hebreos tenía objetivos específicos en mente para exhortar a su audiencia. Liste y explique las metas del autor y cómo esperaba que su público respondiera a sus exhortaciones. ¿Sí? Pregunta de aplicación. Según Hebreos 5:12, la audiencia original de Hebreos era inmadura. ¿Cuáles son algunas áreas de su vida espiritual que necesitan progreso doctrinal? Esto ya va a una autoevaluación, ¿no? Parece muy valioso este material, ¿no? Donde no solamente la parte informativa, cognitiva, teológica, sino también la parte espiritual, la parte de la autoevaluación. Y cuando hablamos de evaluación es importante hacernos una autoevaluación, es decir, en mí, ¿verdad?
Terminamos aquí y vamos a pasar a la parte 2. A ver, permítame, acá está, un momentito. En la parte 2 tenemos, ya, esta es ya, ok. Así tenemos también la parte 2. Miren ustedes, acá tenemos la parte 2. Sí, miren, acá está la lección 2 ya. Ya no es la uno, es la 2. ¿Y cuál es el contenido? Ya hemos tenido el contexto histórico, la referencia, la introducción, aquí está dirigido, la meta, el objetivo, el propósito del libro, el contenido de la epístola. Y acá vamos ya un poquito más a la parte de las eh, cuestiones del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿no? Sobre todo ya un estudio ya de la epístola y algunas cuestiones básicas, revelaciones angelicales, la autoridad de Moisés, el sacerdocio de Melquisedec, el nuevo pacto, perseverancia práctica. Y esto lo vamos a ver en unos minutitos. La misma modalidad. Quiero ir aquí a la parte número 10. Permítanme. Hay que tener en cuenta que el libro de Hebreos no es una teología técnica sistemática. El autor de Hebreos nunca describió a los apóstatas como justificados, pero utilizó una terminología que los evangélicos frecuentemente reservan solo para los verdaderos creyentes. Las comunidades judías del siglo I a menudo exaltaban a los ángeles como poderosas criaturas gloriosas que tenían revelaciones divinas a los seres humanos. Hebreos responde en 5 pasos. Fuente suprema de revelación divina, el Hijo mesiánico de Dios, mensaje de salvación, gobernante sobre los ángeles, descendiente de Abraham. Acá están los capítulos y los versículos en Hebreos. Autoridad de Moisés, y así, en ese orden, yo creo que van a encontrar importante información. Y también los videos, porque si hablamos de los videos, vamos a ver aquí lo que tiene que ver con, a ver, un momentito, me parece que este es el uno. A ver, aquí está. A ver, voy a compartirlo con ustedes. A ver, nivel de Hebreos en la pantalla. A ver, ajá, ya. Estamos bien acá. Ve, bueno, voy a compartir acá, miren. Acá está YouTube, miren. Este es el canal de YouTube. Lo están viendo, ¿cierto? Ya. Acá tienen las dos guías tienen dos videos. Para la guía uno, la lección uno, acá está el video. 58 minutos, casi una hora. Y para el libro 2, para la lección o la guía, la parte 2, tiene una hora y 8 minutos, unos 18 minutos más. Entonces, si abrimos aquí, Hacía referencia. Los seguidores de Cristo hemos sufrido. a ver, vamos a volver a poner para la cuestión del audio, ¿no? Aunque tenemos audio. A ver, me avisa si ustedes si lo están oyendo, ¿sí? ¿Me llega a escuchar? Sí, profesor. Ok, gracias. Los seguidores de Cristo hemos sufrido persecuciones a lo largo de la historia. Innumerables cristianos han sido víctimas de robos, golpizas, encarcelamientos y martirio. Y de acuerdo a algunos reportes, seguidores de Cristo hoy en día sufren persecución en esta época más que nunca. Para aquellos de nosotros que no estamos sufriendo de esta manera, es difícil imaginarnos las tentaciones que acarrea la persecución. Los cristianos que vivimos en paz y en un lugar seguro, a menudo negociamos nuestra fe aun a pesar de que no estemos en peligro.
Pero, ¿podríamos imaginar lo tentador que sería negociar lo que creemos para proteger a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros amigos cercanos y a nosotros mismos de ser lastimados seriamente? ¿Cómo podríamos animar a otros creyentes bajo estas condiciones? Este es el reto al que se enfrentó el autor del libro de Hebreos. Él escribió a un grupo de cristianos que habían sufrido en el pasado y ahora estaban siendo amenazados aún con más sufrimiento. Les había ido bien años atrás, pero el autor de Hebreos temía que se alejaran de Cristo para evitar seguir siendo perseguidos. Esta es la primera lección de nuestra serie, El libro de Hebreos, y la hemos titulado El trasfondo y propósito del libro de Hebreos. En esta lección, introduciremos una variedad de perspectivas que deben guiar nuestra interpretación de este complejo libro. Como el título lo sugiere, examinaremos el trasfondo y el propósito del libro de Hebreos de dos maneras. Primero, consideraremos su trasfondo y, en segundo lugar, resumiremos el propósito general por el que fue escrito. Comencemos con el bosquejo de algunos asuntos importantes del trasfondo relacionados con el libro de Hebreos. Exploraremos su trasfondo considerando tres temas relacionados entre sí. Primero, veremos la autoría del libro. Después, investigaremos la audiencia original. Y por último, examinaremos la fecha en la que el libro de Hebreos fue escrito. Veamos primero su autoría. Desde los primeros tiempos ha habido gran variedad de opiniones acerca de la autoría del libro de Hebreos. Pero para nuestros propósitos, solo tocaremos dos puntos. Primero hablaremos acerca de la identidad del autor y segundo, construiremos un perfil del autor enfocándonos en algunas de las características de su libro. Comencemos por examinar la identidad del autor. Identificar al autor de este libro no es tan simple como con otros libros del Antiguo Testamento, porque el autor nunca se identificó a sí mismo. Ya en el período patrístico, Clemente de Alejandría, quien vivió aproximadamente del año 150 al 215 después de Cristo, y Orígenes de Alejandría, quien vivió del año 185 al 254 después de Cristo, reconocieron que había una variedad de opiniones sobre la autoría del libro de Hebreos en su época. Al principio, el apóstol Pablo era el candidato nombrado más frecuentemente, pero los estudiosos han nombrado también a Bernabé, a Lucas, a Apolos e incluso a Clemente de Roma. Bien, vamos a hacer un alto porque ahora sí, me gustaría que ustedes puedan estar viendo este video en estos minutos y con la guía, si es posible. Y si no, porque obviamente no la tienen impresa, puedan tomar apuntes. Yo creo que esto les va a dar una referencia muy importante de lo que es el libro de Hebreos. En consecuencia, para nosotros va a ser muy importante tener este punto de partida y seguramente preguntas, comentarios que ustedes tengan como consecuencia del análisis de el poder observar, ver estos videos y las guías. Dios mediante el próximo martes lo estaremos compartiendo y también, de hecho, ya estaremos avanzando con los primeros capítulos. Yo creo que esto exige que volvamos a leer Hebreos, podamos tomar apuntes de Hebreos de cada capítulo, cada versículo, porque eso va a ayudarnos muchísimo, hermanos. Y también voy a buscar un material que tenga que ver mucho con las fiestas judías, con las tradiciones judías y cómo tienen una gran relación con lo que implica la palabra de Dios, con Cristo Jesús. Y Hebreos menciona varios aspectos importantes con ello. Entonces, voy a dejar estos minutos, hermanos, para que puedan ver, puedan avanzar. Y yo creo que ya en otro momentito, o si desean seguir de largo, puedan con la lección 2 o con el video 2. Enhorabuena si pueden hacerlo y poder tomar apuntes. Digo una vez más, la evaluación del curso es que en cada clase ustedes tienen que tomar apuntes. Le ponen su nombre y apellido. No se olviden poner nombre y apellido porque a veces me mandan la captura, sus apuntes, ponen el curso, pero no ponen el nombre de quién es. Entonces, bueno, aunque yo lo tenga en el WhatsApp, de todas maneras pongan su nombre, el curso de Hebreos y los apuntes también de la clase. Entonces, los apuntes que hoy día tengan del video me lo envían. Esa es una nota. Prácticas calificadas. Los que no han hecho la práctica uno tómense su tiempo. Ya está en el video. En el video, si
Todavía no tenemos practicado. Sí, hemos hecho unas preguntas. Entonces, con calma haga esas preguntas, desarrollela y me la envían a mi WhatsApp. ¿Ok? Y pues tendremos algún examen o exposición según como vayamos viendo con el curso, pero yo espero que puedan hacerlo. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, para que puedan hacerla llegar de una vez. Pastor, Sí, este, ahorita vamos a hacer la lección uno y la lección el 2 video. Ujú. mirando el video. Claro, viendo el video, tome sus apuntes. Y cuando ya tengan impreso, les recomiendo, ¿no? El material, puedan ahí tomar sus apuntes, ¿no? Yo creo que eso les va a ayudar muchísimo para el estudio que vamos a hacer de Hebreos, porque hemos hecho del uno solamente una introducción y una parte, ¿no? Entonces yo creo que le va a dar los insumos de la parte histórica, de la parte judía, de la parte teológica, para poder ir de plano a la Biblia y relacionarlos con determinados contextos históricos, lo que pasó con Israel, lo que pasó en el Antiguo Testamento y determinados eh, aspectos que tiene que ver en lo que presenta y enseña el libro de Hebreos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Hoy día tenemos que entregarlo. No, no, hermana, no, no, no. Tomen apuntes para la próxima semana. Para la próxima semana. Lo importante sería para mí que aprovechen el tiempo en poder analizar, en poder ver y ahí tener siempre sus cuadernos de apuntes para ir registrando datos, nombres, estos nombres como orígenes, como que presenta Alejandro, de todo lo es fuente informativa. Enhorabuena, porque en algún momento, cuando veamos, por ejemplo, alguna de las fiestas judías o de los primeros siglos, los primeros teólogos, como por ejemplo se creía de que la autoría de Hebreos era de Pablo, pero no es cierta esa información, no existe un nombre conocido de quién escribió, más que la autoría, quién escribió el libro de Hebreos. Sabemos que el autor es el Espíritu Santo, pero su escritor, mejor dicho, en otras palabras, se desconoce. ¿Ok? Bueno, entonces, hermanos, avancen, tomen sus apuntes y lo que van avanzando sus apuntes, ya si no lo terminan hoy, el día de mañana, envían la información. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya tienen mi número de WhatsApp. Cualquier comentario, cualquier consulta, me escriben por inbox y trataré lo más rápido poder responder a cualquier requerimiento que puedan tener ustedes. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Sí? Entonces nos Perfecto. vamos para ver el video y les encarezco también sus oraciones, por favor. Este día jueves, muy temprano, estoy viajando a Pucallpa. De ahí voy a estar internado a 3 horas por el río Ucayali a una obra que tenemos, la Iglesia Bíblica Bautista de Benecer, de 3 de mayo a Macicea. Es 3 horas en el río Ucayali. Y ahí pues no hay nada, no hay comunicación, no hay línea, no hay teléfono, no hay video, no hay nada. Es solamente una señal en un caserío cercano, por WhatsApp a lo mucho, pues que el Señor nos ayude sobre todo a predicar su palabra, a testificar. Allá el calor es sofocante y pues, claro, el riesgo también, sí, hay riesgo, de hecho que hay mucho riesgo, pero vamos en el Señor y les encarecemos sus oraciones. Y Dios mediante, el próximo martes nuevamente estaremos pues en clases. Y atentos que ahora tenemos ya el grupo del curso. Yo cualquier información le voy a hacer llegar mediante el WhatsApp del curso. ¿De acuerdo? Bien, hermanos. Entonces, que Dios los bendiga y aprovechemos en ver el video. Yo también voy a ponerme un momentito a examinarlo para que de esa manera podamos estar examinando y estudiando, analizando todo lo que son información importante acerca de Hebreos. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Bendiciones. Dios le bendiga, Bendiciones, Pastor pastor. Romero. Dios le bendiga. Buenas noches. Buenas Bendiciones. noches, hermanos. Buenas noches.